En la clase pasada no pude estar porque tenía una cita médica, pero ahora sí vamos a estar desarrollando esta última clase de este ciclo. Vamos a ver que cargue. ¿Listo? ¿Ya lo están viendo? ¿Están viendo la diapositiva? Sí. ¿Sí? ¿Ya están viendo las diapositivas? Sí, profesor. Sí, profesor, sí se ve. Gracias. Entonces, vamos con esta última clase que se refiere a la personalidad. Entonces tenemos la pregunta motivadora es: ¿qué rasgos te reconocen los demás? ¿Coinciden con los que tú te identificas? Por ejemplo, ¿en qué se parece tu forma de ser a la de tus padres, tíos, abuelos? ¿Hasta qué punto tus éxitos o fracasos dependen de tus decisiones? Todos son aspectos del tema de personalidad que vamos a desarrollar el día de hoy. Ya, me avisan entonces si hay cualquier problema, ¿ya? Estos son los temas que vamos a desarrollar el día de hoy. La parte 1 y la parte 2. Entonces tenemos primero la definición, ¿no? Nosotros recurrimos a este concepto de la personalidad, concepto construido para poder expresar la característica peculiar que tiene una persona sobre cómo piensa, siente y actúa de manera estable y coherente, ¿no? Entonces, vamos a ver que las personas nos diferenciamos unas de otras por cómo sentimos, pensamos y actuamos. El concepto de personalidad justamente se refiere a este aspecto. ¿Cuáles son los factores que intervienen en la personalidad? Son tres. La herencia biológica, que se refiere a los aspectos genéticos, los heredados de nuestros padres, de nuestros antepasados. El entorno sociocultural, ¿ya? Y la autodeterminación situacional. Entonces tenemos la herencia biológica, que se refiere básicamente a los aspectos heredados, ¿eh? Los aspectos que tienen por nosotros ya al nacer. Es decir, los aspectos referidos al temperamento que vienen con nosotros, ¿cierto? Y el entorno sociocultural más bien se refiere a cómo eh, la familia, la educación, las relaciones eh, intervienen en la constitución de nuestra personalidad. Y finalmente, la autodeterminación situacional se refiere a
la historia individual, ¿no? La historia que tiene cada cual y el autoconcepto que se ha formado, es decir, cómo frente a las diferentes circunstancias la persona va a reaccionar. Bien, entonces tenemos pues estos tres factores que siempre están presentes: la personalidad, la herencia, el entorno sociocultural y la autodeterminación situacional. Los tres concurren, los tres son relevantes, ¿no? La personalidad tiene dos componentes que muchas veces se confunden, que muchas veces no se tiene precisión, y estos son temperamento y carácter. El temperamento se refiere a una predisposición heredada que tenemos nosotros, ¿no? Acerca de cómo manejamos nuestra energía, nuestra emotividad y nuestra sociabilidad, ¿no? Unas personas son más emotivas que otras, unas personas tienen mayores posibilidades, em, movilización de energía, y algunas personas son más sociables que otras, ¿no? Esto es difícil de modificar porque es algo heredado. En cambio, el carácter más bien sí es una conducta aprendida, que es producto de la socialización, es producto de la educación y también tiene un sentido ético, ¿no? Entonces, vamos a ver que el carácter sí se podría modificar. Vamos entonces a, ya visto estos antecedentes que dan marco a la personalidad, vamos a ver, ¿no?, sobre las teorías de la personalidad, y vamos a encontrar que respecto a las teorías de la personalidad hay dos enfoques: un enfoque descriptivo, los enfoques descriptivos, y, y los enfoques explicativos. Los enfoques descriptivos solamente les interesa eh, pues describir cuáles son las características de la personalidad, nada más. En cambio, los explicativos sí tienen interés en explicar cómo es la dinámica de la personalidad. Entonces, entre los enfoques descriptivos tenemos la teoría de los rasgos y las em, teorías tipológicas, ¿no? Las teorías tipológicas son de dos tipos: las tipologías constitucionales, que tienen que ver con la constitución del cuerpo, y las tipologías psicológicas, que tienen que ver con las características, ¿no?, psicológicas de las personas, que son más o menos permanentes, ¿no? Bien, entonces la teoría de los rasgos es la teoría de Gordon Allport, y señala que esta teoría señala de que nosotros tenemos ciertas características estables que nos predisponen a responder de una determinada manera en una u otra situación. De tal manera que tenemos rasgos que son centrales, que son los principales que nos caracterizan. Por ejemplo, alguna persona podría ser sociable, otras no. Los rasgos secundarios, que se refieren a las modas, a las preferencias. Los rasgos cardinales, que son los que eh, prácticamente definen la vida, ¿no? Bien, y luego tenemos las
tipologías constitucionales. En las tipologías constitucionales, que señalan que la constitución del cuerpo está relacionada con las características de la personalidad, tenemos la teoría de los temperamentos de Galeno, ¿no? Que plantea que tenemos nosotros 4 sustancias, ¿no? Según predomina una de ellas, pues eh, surgirá un tipo de, eh, un tipo de personalidad, como por ejemplo, tenemos que si predomina la bilis negra, tendremos al melancólico, ¿no? Si predomina la sangre, tipo sanguíneo, si predomina la flema, al flemático, y si predomina la bilis amarilla, al colérico. Bien, a ver un momentito que está fallando la electricidad. Ahora sí creo. Ya. Y si predomina la flema, es el tipo flemático, si predomina la bilis amarilla, el tipo colérico, ¿no? Luego tenemos la tipología de somatopsíquica de Kretschmer, ¿no? Kretschmer plantea más bien que tenemos 3 eh, características psíquicas que se relacionan con tipos de la personalidad. Tenemos el esquizotímico, que se relaciona con el ectosómico, es el típico flaco, es decir, que es una persona retraída, ¿no? No gusta tanto de la compañía de los demás. El ciclotímico, que es el típico pícnico, o sea, el gordo, es práctico, gusta estar con los demás. Y el liscotímico, que se relaciona con el atlético, que es un tipo básicamente enérgico, ¿no? Bueno, todas estas son referencias pues históricas de cómo en el inicio, ¿no? Se daban este tipo de explicaciones, ¿no? Algo ha permanecido con las tipologías psicológicas. Tenemos la de Jung, tipología de Jung, que plantea que existen los tipos introvertido y extrovertido. Sabemos que una persona introvertida está más volcada al interior, a la meditación, no usa tanto la presencia de los demás, en cambio el extrovertido está volcado hacia afuera, ¿no? Es más amiguero, más gusta de comunicarse con los demás, etc. Y luego tenemos la Eisen, ¿no? Que tiene una tipología factorialista y que señala de que em, todos tenemos 3 factores que están presentes en nosotros, sino que los tenemos en diferente grado. Es decir, los factores de sociabilidad, de neuroticismo y psicoticismo, ¿no? Todos tenemos algo de sociable, de neurótico y de psicoticismo, ¿no? Sino que en diferente grado. Cuando uno lo tiene sobre todo en un grado extremo, eso viene a ser ya lo negativo, ¿no? No lo anormal. Bien, hasta ahí tenemos entonces los enfoques descriptivos. Vamos a las teorías de la personalidad. Dentro de los enfoques explicativos tenemos al psicoanálisis, al conductismo, al humanismo y al cognitivo social. Bien, entonces
retomando los enfoques descriptivos en la teoría de los rasgos, que los rasgos son considerados, ¿no?, según Walport, características estables y duraderas que están presentes en nuestras acciones, son formas de comportarse, ¿no?, permanentemente, ¿no?, de una determinada forma en los contextos diferentes. Entonces tenemos los rasgos centrales, que son los principales que nos caracterizan, ¿no?, digamos que son los 10 en las personas, los rasgos secundarios, que dependen mucho de la moda, de las aficiones, y los rasgos cardinales, ¿no? Por ejemplo, si tendríamos que quedarnos con un solo rasgo, ¿con cuál nos quedaríamos, no? Por ejemplo, podría ser el heroísmo en grado, ¿no? O la bondad, en el Papa Juan Pablo II, en la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Bien. Y luego tenemos las tipologías. Ahí tenemos a la tipología de Galeno, con sus tipos melancólico, sanguíneo, flemático y colérico, según predomine uno u otra sustancia en nuestro organismo. Y la somatopsíquica de Kretschmer, que también relaciona, ¿no?, los tipos leptosómico, atlético y pícnico, ¿no? Aquí ambas tipologías pues consideran el aspecto físico, está relacionado con el carácter, ¿no? Y luego las tipologías psicológicas, dentro de los cuales está eh, todas aquellas que clasifican a las personas según las estructuras mentales y estructuras de reacción, ¿no? Tenemos la propuesta de Jung, que nos dice que hay dos tipos, el introvertido y el extrovertido. El introvertido más le interesan las ideas, está abocado a su realidad interna, y en cambio el extrovertido es más comunicativo y le gusta la apertura social, ¿no? Bien. Y luego tenemos la teoría factorialista de Eysenck, que señala de que todos tenemos eh, cierto grado de sociabilidad, neuroticismo y psicoticismo, ¿no? Sociabilidad se refiere a la relación introversión-extroversión, neuroticismo, la estabilidad emocional versus la inestabilidad emocional, vamos de este polo al otro polo, eh, y psicoticismo, que vamos del polo de la distorsión de la personalidad al de control de los impulsos, ¿no? Los grados extremos polarizados son los considerados anormales, ¿no? Entonces, pues la personalidad estaría ligada al temperamento, que es una predisposición heredada, a mostrar patrones de conducta que determinan, ¿no?, su adaptación al ambiente. Entonces, vemos ahí el esquema, que vamos de un polo a otro polo, ¿no? De la introversión a la extroversión, de la inestabilidad a la estabilidad emocional y del control de impulsos al psicoticismo, ¿no? Dentro de los enfoques explicativos tenemos pues el psicoanálisis, que considera que hay tres niveles de conciencia. El nivel consciente, que es el que tiene contacto con la realidad. eh, es el de las experiencias accesibles. El nivel preconsciente, que son los pensamientos que no son accesibles en el momento. Y el de el nivel inconsciente, que es el material psíquico que no tenemos acceso, ¿no?
Bien, entonces igualmente la estructura de la personalidad se dividiría en tres. La- el yo es lo que yo puedo, se guía por el principio de realidad. El super yo es lo que debo hacer, que se guía por las normas sociales. Y el ello es lo que yo quiero, ¿no? Que se guía por el principio del placer. Cuando el yo no puede lidiar entre las presiones del ello y del super yo, pues utiliza los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son estrategias inconscientes para hacer frente a una relación, a una realidad que se presenta como amenazante y para poder preservar la autoimagen, ¿no? Eh, entonces tenemos varios mecanismos de defensa. Utilizan, por ejemplo, la represión, que significa el reprimir, el olvidar aspectos dolorosos que nos han acontecido. Por ejemplo, nadie quiere acordarse de un desastre, por ejemplo, ¿no? De algo penoso que nos haya acontecido. Luego tenemos la negación, por el cual la persona, por ejemplo, niega, está enferma, por ejemplo, como se ve en la imagen. Luego la regresión, por el cual la persona eh, comienza a actuar como si, bueno, como si volviera, ¿no? A etapas de niño, ¿no? Entonces se sentía más cómodo. Luego tenemos la racionalización, que es otro mecanismo de defensa también muy común. Implica básicamente dar justificaciones, pretextos para, para poder conservar una buena autoimagen, ¿no? ¿Sí? ¿Querías preguntar algo? ¿No? Ya. Luego tenemos otro mecanismo de defensa, la proyección, cuando la persona siente determinadas emociones y más bien esas emociones los sacan afuera y, y los proyecta en otra persona, ¿no? Por ejemplo, él quiere ser abogado y señala que otra persona quiere ser abogado, ¿no? Que es el caso del hijo. Sublimación, cuando, por ejemplo, una persona no puede desarrollar algo que está prohibido, por ejemplo, la violencia, pero lo canaliza, por ejemplo, a través de un deporte, por ejemplo, que puede ser en el boxeo, ¿no? La formación reactiva, cuando una persona realiza una actividad para esconder de que eh, es su rechazo justamente a esos
a eso por lo cual lucha, ¿no? El desplazamiento, por el cual una persona ha sido agredida y esta en vez de agredir al agresor, eh, desplaza su agresión hacia otro más débil, ¿no? Bueno, luego tenemos el enfoque humanista de la personalidad. El enfoque humanista de la personalidad parte de una visión positiva del ser humano, que éste te plantea metas, sentido y resalta su capacidad de elección, ¿no? Entonces, que la persona busca la plena autorrealización, ¿no? Igualmente destaca el autoconcepto como algo determinante y la tendencia a la autorrealización, ¿no? Bien, ahí tenemos a dos principales exponentes que son del humanismo, que son, en primer lugar, Maslow, que propone que toda persona tiene un potencial positivo de crecimiento, de desarrollo, de autorrealización, ¿no? Y a través de su pirámide de necesidades, explica cómo el ser humano busca resolver para desarrollarse a plenitud, ¿no? Y que los problemas de personalidad proceden pues de un desajuste en la satisfacción de sus necesidades. Bien, y luego tenemos el otro exponente que es Rogers, ¿no? Que propone el autoconcepto en donde se trata de solucionar eh, la diferencia que hay entre lo que la persona cree ser y lo que le gustaría hacer, ¿no? Entonces, el autoconcepto vendría a ser pues un conjunto organizado y consistente de percepciones y de creencias acerca de uno mismo, ¿no? Bien, tenemos luego otros dos enfoques, el enfoque conductista y el cognitivo social. El enfoque conductista es aquel que considera que la personalidad es el resultado de un aprendizaje, ¿no? Que está determinada por la historia de reforzamiento y señala la importancia del control externo, ¿no? Y si no realiza algo es porque algo ha sido castigado, y si no realiza es porque algo ha sido premiado, ha sido reforzado, ¿no? Y la teoría cognitivo-social es aquella que señala que la personalidad es resultado de la observación, de la imitación, y de tal manera que son importantes los modelos en el aprendizaje, o sea, padres, educadores, medios de comunicación, porque se convierten en modelos significativos, ¿no? Bien, muchas veces no se da el ajuste debido a la personalidad de la situación.
Entonces se produce lo que se llama el desajuste en la personalidad, que está muy relacionado con el estrés, ¿no? Entonces el desajuste de la personalidad pues vendría a ser un desequilibrio en respuesta a la tensión, es decir, al estrés, a la frustración, a la ansiedad, a la amargura. Y el estrés, que fue un concepto planteado en primera vez por Selye, que lo vemos ahí en la foto, viene a ser un estado de tensión psicológica que se produce cuando las demandas sobrepasan los recursos de la persona, ¿no? Pero hay dos tipos de estrés, un estrés positivo y uno negativo. El estrés positivo eh, viene a ser el eustrés, el eustrés. eh, donde la persona pues utiliza el estrés para afrontar las situaciones difíciles y las afronta como si fuera un reto, ¿no? Y luego tenemos el estrés negativo, que es el distrés, ¿no? Que es cuando la persona pues tiene un estrés que no le sirve, ¿no? Que lo paraliza, que lo inmoviliza, y es cuando la persona afronta las situaciones difíciles como un riesgo, como una amenaza, ¿no? Ahí vemos la curva del estrés, ¿no? Vemos que primero hay una tensión que es saludable, o una zona de comodidad, luego te produce una fatiga, un cansancio, y si continúa el estrés, ya la salud es afectada, ¿no? Y un colapso, ¿no? Conforme se incrementa el estrés. Bien, ¿qué situaciones son estresantes? Por ejemplo, tenemos las condiciones biofísicas, que se refieren a qué, las condiciones del medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, muy bajas temperaturas, muy altas temperaturas, em, por ejemplo, una zona que en una altitud, ¿no? O sea, lo que se llama el soroche, y otras que modifican el medio ambiente, ¿no? Luego tenemos la laboral, es todo lo que se produce en el trabajo. Tenemos, por ejemplo, sobrecarga de trabajo, peligro de despido, mucha presión, etcétera, ¿no? Y luego lo psicológico, ¿no? Cuando hay pérdida, cuando hay un divorcio, cuando hay situaciones de desastres, etcétera, ¿no? Pero lo interesante son las reacciones ante la tensión, ante el estrés. Tenemos las reacciones cognitivas, por la cual la persona, por ejemplo, se afecta en su memoria, en la toma de decisiones, ¿no? Tiene olvidos, etcétera, ¿no? Luego emocionales, donde la persona, pues, se siente frustrada, amenazada, se siente insegura, muy ansiosa, etcétera. Luego conductuales, cuando recurre, pues, al alcohol, a las drogas, cuando tiene diferentes comportamientos monótonos, ¿no?
Y luego tenemos lo físico, ¿no? Cuando se traduce en trastornos de la piel, trastornos de dolores de cabeza, de dolores musculares, etcétera, ¿no? Frente a eso puede surgir la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de la persona para recuperarse frente a una adversidad y salir fortalecida, ¿no? Como el caso de este chico Nick, que no tiene brazos, no tiene piernas, pero mira en forma de su familia y es exitoso en todo campo, ¿no? Profesional, familiar, personal, etcétera. O este otro deportista, ¿no? Que no tiene eh, pues sus manos, sin embargo puede, ¿no? Tomar las cosas como un reto. O sea, estas personas que son resilientes confían en su capacidad para controlar los sucesos e influir en ellos. Em, También se comprometen intensamente con las actividades que realizan y consideran el cambio como un desafío para su desarrollo, ¿no? En los trastornos de personalidad. Tenemos que los trastornos de personalidad son patrones desadaptativos en por lo menos dos de estas áreas, que son cognitiva, puede ser afectiva, puede ser en relación interpersonal o control de impulsos, ¿no? Em, Asimismo, produce malestar y sufrimiento en el individuo y también en todos aquellos que lo rodean, ¿no? Su familia, sus amigos, etc. El comportamiento se aparta en un contexto sociocultural, el deterioro funcional es significativo y en escasa conciencia an- an- de anomalía, ¿no? Vamos a ver algunos de estos trastornos.
Lo que antes se llamaba esquizofrenia, pues ahora se divide en dos, ¿no? El esquizoide, que sería como una esquizofrenia más leve, donde la persona se aísla de los demás y hay restricción emocional e indiferencia, ¿no? Por ejemplo, mm, parece que estuviera, fuera un como un árbol, ¿no? No reacciona, no tiene emociones, es indiferente a todo lo que le diga, ¿no? Él piensa, ¿por qué debo estar cerca de la gente? Dice, ¿no? En cambio, el esquizotípico más bien tiene un déficit social, interpersonal, tiene creencias extrañas, mágicas, cree que se comunica con entes que solo él puede ver, etc. Luego tenemos el paranoide que tiene una desconfianza excesiva, injustificada, ¿no? La gente, por ejemplo, dice, tiene intención de dañarme. Luego tenemos el antisocial, que es más conocido como psicópata, ¿no? Que tiene un permanente desprecio, que viola los derechos de los demás, es sumamente cruel y tiene falta de empatía, ¿no? Más bien, él no tiene una reacción frente al sufrimiento de los demás, ¿no? Eh, Él piensa si otros sufren por su conducta, ese no es mi problema, ¿no? Luego tenemos el trastorno límite o borderline, es el borde de la línea, que son alteraciones de la autoimagen, ¿no? En la afectividad, una sensación de vacío y de impulsividad. La persona dice, mis sentimientos me arrollan, no puedo con ellos, dice, ¿no? Luego tenemos el trastorno histrónico, que es propio de una conducta teatral, constante, en búsqueda de atención, tiene una emotividad exagerada, en que la gente juzga por las apariencias externas, dice, ¿no? Bien. Luego tenemos el narcisista, que tiene mucha egolatría, megalomanía, porque para inventando cada cosa, ¿no? Y tiene una gran necesidad de ser admirado. eh, Señala cosas como yo solamente quiero que la gente reconozca lo especial que soy, ¿no? Luego tenemos el trastorno evitativo de una gran inhibición social, sentimientos de incompetencia, de hipersensibilidad, en la evaluación negativa, ¿no? Entonces, dice cosas como si los demás me conocieran, realmente me rechazarían, dice, ¿no? A ver, no pasa la diapositiva ya, a ver, vamos a ver.
Luego tenemos el trastorno dependiente, ¿no? Donde hay una excesiva necesidad de ser cuidado, un comportamiento sumiso. Por ejemplo, dice si, cosas como si otros me abandonan, estaré acabado, ¿no? También el trastorno obsesivo compulsivo, donde hay una preocupación por el orden, la perfección, el control, ¿no? Dice cosas como que si no hago todo perfecto, será un inútil, dice, ¿no? A ver, la diapositiva no pasa, vamos a esperar. Ya pasó. Vamos al planteamiento de Rogers, el enfoque humanista, que nos dice que las personas toman decisiones que con entera libertad, que confían en su organismo, que llevan una vida constructiva y se adaptan a las condiciones cambiantes del entorno, que enfrentan los problemas y se permiten ser espontáneos, ¿no? Esa es alguna de las características de una personalidad madura que señala Rogers. A ver, sigue habiendo la dificultad para pasar. Ya. Y tenemos entonces el ejercicio 1. Dice, Mariela comenta a su amiga que desde pequeña solía ser muy sociable, amiguera, le gustaba participar en festividades, cantando y bailando. Ahora que es adulta, su hija sigue siendo muy sociable y se caracteriza por tener habilidades sociales. En dicho caso, Mariela está haciendo referencia al componente de personalidad denominado carácter, rasgo, herencia, temperamento, humor,
que tiene su origen social, cultural, sociocultural, biológico o somático. ¿La B? Humor somático, la D, dice su No, compañera, profesor, ¿no? la B, La B, la B, temperamento y temperamento biológico. A ver, ¿qué dicen ustedes? Entonces, la respuesta es la D, temperamento y biológico. El siguiente dice el psicólogo Gordon Allport propone que la personalidad, a ver, vamos a ver si lo agrandamos un poquito, ¿no? ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Lo ven sin problema? Profesor, no está compartiendo pantalla. Sí, eso es lo que pasa cuando se cambia. A ver, vamos a ver ahora, ¿no? Ya salió. Ahora sí lo ven.
¿Sí? ¿Se ve? Sí se ve. Sí, se ve. Ya. Sí, profesor. Esto dice, el psicólogo Gordon Allport propone que la personalidad está compuesta de patrones de comportamiento característicos denominados rasgos. Asimismo, los rasgos se clasifican en tres categorías: centrales, cardinales y secundarios. Relacione los siguientes casos con su respectiva categoría: centrales, cardinales, secundarios. A ver, la A es, Eusebio se caracteriza por ser muy tranquilo, pero cuando afecta el fútbol cambia y es muy fanático. La B, Enes es un erudito que dedicó su vida a enseñar y transmitir a los demás su pasión por los números. Y la C, Malena es alegre, desordenada, emotiva y muestra interés para establecer relaciones interpersonales. A ver, ¿cómo relacionamos? Centrales con la A, la B, la C, cardinales con la A, la B, la C y secundarios con la A, la B, la C. A ver, vamos a ver. La E, profesor. A ver, su compañero dice la E. La E es la 1, centrales iría con la C. La 2, cardinales iría con la B. Y la 3, secundarios iría con la A. ¿Están de acuerdo? A ver. Centrales son las principales características que definen a una persona, ¿no? A ver, ¿cuál sería la A, la B o la C? El compañero dice que sería la C. Malena es alegre, desordenada, emotiva y muestra interés para establecer relaciones interpersonales. Señala principales características que tiene Malena, ¿no? Malena. Ya. Estaría bien. Luego dice, cardinales. Son los esenciales, son aquellos con los cuales se podría quedar uno para definir una persona. A ver, ¿cuál sería? ¿La A o la B? Eusebio se caracteriza por ser muy tranquilo, pero cuando está el fútbol cambia y es muy fanático.
O Denis es un erudito que dedica su vida a enseñar y transmitir a los demás su pasión por los números. El compañero dijo que es la E, de tal manera que 2 iría con la D. ¿Es correcto esto? Sí, ¿no? Porque dice, es un erudito, es lo central de su vida, ¿no? Y se dedicó su vida, o sea, es lo central de su vida, a enseñar y transmitir además su pasión por los números. Ya. Y secundarios, la 3 sería la A, ¿por qué? Porque dice, se caracteriza por ser muy tranquilo, pero cuando despierta el fútbol cambia y es muy fanático. Los rasgos secundarios son muy transitorios, muy cambiantes, muy dependientes de la situación. Y esa es la característica que sucede acá. Entonces, sería la E, donde la 1 va con la C, la 2 con la D y la 3 con la A. Vamos al ejercicio 3. Según Eisen, la personalidad tiene 3 dimensiones: sociabilidad, neuroticismo y psicoticismo. Relacione correctamente, perdón, las dimensiones de Eisen y los casos presentados a continuación. Entonces, tenemos las 3 dimensiones: sociabilidad, neuroticismo y psicoticismo. Y tenemos los casos. A ver, la A. Julia es capaz de lanzarse en paracaídas, en cambio su hermana Ana no le gustan los deportes de aventura. ¿Cuál sería? Sociabilidad, neuroticismo y psicoticismo. A ver, la B. María llora al ver una película triste, en cambio su hermana Juana no se siente afectada. ¿Cuál sería? Sociabilidad, neuroticismo, psicoticismo. Y la 3, psicoticismo, ¿no? Ya. La C. Pedro de niño fue introvertido, pero ahora de adolescente es muy extrovertido. ¿Cuál es? ¿La A, la B, la C o la D? A ver, sociabilidad va con cuál. ¿Con la A, la B o la C? Neuroticismo, con A, B o C. Y psicoticismo, con A, B o C. A ver, la 3, ¿cuál sería? A, B, C, D o E.
A ver, se fue creo que de nuevo la pantalla. A ver, vamos a ponerlo de nuevo, ¿ya? Para asegurarnos. La respuesta es la E, efectivamente. A ver, la 1, sociabilidad. Sociabilidad, buscar, ¿no? Ir de un polo a otro polo, ¿no? Introvertido, extrovertido. ¿Tiene esta dimensión? Sí, ¿no? Porque ese fue introvertido y ahora es extrovertido. Neuroticismo. Es cuando reacciona, ¿no? Efectivamente frente a una situación difícil, ¿no? O sea, la 2 iría con la B. A ver, María llora al ver una película triste, en cambio su hermana no se siente muy afectada. Tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Bien. Y la 3, psicoticismo, va con la C, ¿no? Va con la A. Con la A. Julia es capaz de lanzarse en paracaídas, en cambio su hermana no le gustan los deportes de aventura, ¿no? Entonces, sería la E también. A ver, el ejercicio 4. Un trastorno de personalidad se caracteriza cuando los rasgos son inflexibles y desadaptativos,
buscando un malestar subjetivo o deterioro funcional significativo. Relacione correctamente los trastornos de personalidad y los casos presentados a continuación. Tenemos acá 3 casos: antisocial, histriónico y borderline, ¿no? Entonces, antisocial, que no tiene empatía, no siente nada frente al sufrimiento de los demás, que estafa, engaña, etc. El histriónico, que hace de la realidad un teatro, exagera sus emociones, situaciones, etc. Y trastorno límite o borderline es también el bipolar, ¿no? ¿Ya? Donde va de un polo hacia otro polo, ¿no? Estar muy eufórico, estar muy triste. Entonces, tenemos que ver la A, dice José, tiene miedo a perder su enamorada. Sin embargo, es conflictivo y le hace la vida imposible. B, Carlos roba celulares y carteras y no siente vergüenza ni remordimiento. Y C, al pedir dinero prestado, Rosa asume una conducta dramática. Llora, aunque sabe que no es para tanto. A ver, ¿cuál sería la A, la B, la C, la D o la E?
Ya, la respuesta aquí sería la B. La 1, antisocial, va con la B. Carlos roba celulares y carteras y no siente vergüenza ni remordimiento. Ese es antisocial. La 2, histriónico, iría con la C. Al pedir dinero prestado, Rosa asume una conducta dramática. Llora aunque sabe que no es para tanto, ¿no? Y la 3, límite o borderline, iría con la A. José tiene miedo de perder a su enamorada, sin embargo es conflictivo y le hace la vida imposible, ¿no? Vamos a la solución de las otras preguntas. Tenemos la 1, la B, la 2, la E, la 3, la E, la 4, la B, la 5, la A, la 6, la C, la 7, la D, la 8, la C, la 9, la E y la 10, la D. A ver, un momentito para ver las otras. Tenemos que ir a la 4. Vamos a ver la 5. ¿Listo? ¿Ya están viéndolo?
Dice, según Kretschmer, la estructura somática correlaciona con la personalidad. Relacione correctamente la tipología de Kretschmer y los casos presentados a continuación, ¿no? Entonces, el ectósomo pícnico y atlético, ¿no? Tenemos entonces la A, expulsaron del colegio Dino porque aprovechándose de su fortaleza física agredía a sus compañeros. Ya, la B, dice Wilfredo, que celebrando una fiesta a pesar de ser gordito, baila guayno, marinera con mucha destreza. Mm, La C, para mantener su delgadez, Matilde es muy desconfiada, con lo que ingiere, busca información nutricional en internet. Ya, entonces acá la respuesta de la 5 es la A, la 1 va con la C, la 2 con la B y la 3 con la A, ¿no? ¿Por qué? El ectósomo es más aislado, retraído, suspicaz, característica de Matilda, ¿no? El pícnico, más gordito, es más sociable, voluble, y el atlético es más enérgico, agresivo y rígido. Bien. Vamos al 6. Dice Alberto, se siente muy ansioso, irritable porque no estudia disciplinadamente, falta un poco de disparaciones de emisión y no está bien preparado en el razonamiento matemático y el razonamiento verbal. Puedo afirmar que Alberto sufre una condición estresante, biofísica, afectiva, psicológica, conductual, emocional. Él está causando una reacción en la dimensión física, cognitiva, emocional, cognitiva y conductual. En este caso, es una reacción psicológica, ¿no? Porque es un estrés psicológico. Estrés psicológico, sobre todo en la dimensión emocional, ¿no? La 7, para que se diagnostique un trastorno de personalidad, es necesaria la presencia de rasgos inflexibles y desadaptativos. Señalen los valores de verdad y falsedad de las proposiciones que caracterizan a una persona diagnosticada como de personalidad antisocial. 1 dice, creará conflictos interpersonales por su crueldad y falta de empatía. 2, tendrá un comportamiento extravagante y buscará el halago de los otros. Y 3, mostrará un recelo injustificado, permaneciendo hostil en cualquier gesto. La respuesta es la D, ¿no? Donde la primera es verdadera, pero las dos últimas son falsas, ¿no? Vamos a la 8. Según la teoría de la estructura de personalidad del análisis freudiano, el yo tiene mecanismos de defensa para defenderse del conflicto entre el super yo y el ello y así protegerse de los retos de la realidad. Establezca el valor de verdad en las siguientes afirmaciones. 1. No quiere recordar una situación vergonzosa que sufrimos de niños. Es un caso de mecanismo de defensa de regresión. A ver, ¿esto es verdadero o no? La 2. Según Freud, toda creatividad artística son casos de mecanismo de defensa llamado sublimación.
Y la 3, una niña de 9 años que presenta enegresis nocturna. Enegresis es cuando se orina en la cama, ¿ya? Porque sus padres se divorciaron en caso de mecanismo de defensa de regresión. A ver, la 8 sería la C, ¿no? La primera es falsa. No hay un mecanismo de regresión ahí. Pero el mecanismo artístico, la creatividad artística, hay sublimación, ¿no? Y en último hay regresión también. Entonces los dos son verdaderos. Entonces sería la C. La 9 dice: el estrés es una respuesta orgánica que tiene consecuencias significativas de las dimensiones de las personas. En este sentido, identifica el valor de verdadero o falso en las siguientes proposiciones. 1. En la sociedad actual, si el estresor suele ser el mismo para todos los individuos. 2. Todo estrés que experimenta el ser humano es favorable para su bienestar. Y 3. Si los recursos de afronte son sobrepasados por los problemas, se da en distrés. Ya. ¿Cuál sería acá la respuesta? La respuesta sería la E, ¿no? Porque las dos primeras son falsas, pues, ¿no? Pero la tercera sí es verdadera. Bien, vamos a la 10. Esta es una estudiante de 18 años que manifiesta al psicólogo: me levanto aburrida, irritable, estresada con sentimiento de culpa por haber agredido a mi madre. Asimismo refiere que se le dificulta controlar sus emociones, exhibiendo conductas autoagresivas como cortarse los brazos, destruir objetos, agredir verbal y físicamente a su madre. Sufre, piensa que es un fracaso, es una mala y que merece ser castigada. Atendiendo a las características de su problema, podemos afirmar que Greta padece un trastorno de personalidad: A, esquizoide; B, esquizotípico; C, psicosocial; D, limítrofe; y la E, paranoide. En este caso sería la D, límite o borderline. Límite o borderline. Bien, jóvenes, hasta ahí hemos llegado. Con eso terminamos el ciclo. Y es el último tema ya. Y bueno, muy buena suerte en su examen. Que les vaya muy bonito en su respectiva área. Un fuerte abrazo. Mucha suerte para cada uno de ustedes. Nos estamos viendo.